Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 2 de Miqueas, hablándole Dios al profeta Miqueas para que dé un aviso al pueblo sobre la gente rica, la gente que desprecia al pobre. Así es que pongamos atención, mis hermanos, abramos el corazón y nuestro entendimiento. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal, y al amanecer ejecutan cuanto está a su alcance. Si les gustan unos campos, se los roban. Si unas cosas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Por eso, dice Yahvé, yo también tramo el mal contra esa gente, una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite, ni caminar con la frente en alto. Cuando llegue aquel día, otros se burlarán de ustedes y les cantarán la canción: hemos sido saqueados, han repartido nuestras tierras. ¿Quién echará al opresor que se adueñó de mis campos? Cuando se reúna la asamblea de Yahvé, no habrá nadie para reservarles una parcela. No gastes tu saliva, dicen ellos, en anunciar todas estas cosas, pues nada malo nos pasará. ¿Va a ser maldita la raza de Jacob? ¿Acaso Yahvé se pondrá nervioso? ¿Es así como procede? ¿No tiene más bien palabras de bondad para su pueblo Israel? Pero son ustedes los enemigos de mi pueblo, pues le quitan su manta al pobre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo. Arrancan de sus hogares tan queridos a las mujeres de mi pueblo y les quitan a sus hijos la libertad que yo les había dado. Ustedes son de los que dicen: levántense y caminen, pues aquí no se descansa. Debido a sus pecados, irán amarrados al cautiverio. Si un falso profeta fuera capaz de decir: Yahvé te va a dar vino y agua ardiente, este sería el profeta de ese pueblo. Quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso, les hará pasar la puerta, y por ella saldrán. Sí, su rey marchará delante de ellos, Yahvé los encabezará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En todos los primeros versículos, mis hermanos, hasta el 11, Dios envía una advertencia a esta gente que se apodera de todos los pobres, ¿verdad? Que les quitan sus bienes para ellos poder tener más. A Dios nunca le ha gustado la injusticia, y a la gente que es débil, que es aquella que no puede defenderse, a esa gente es a la que los ricos trataban muy mal. Y ellos se decían entre sí: nosotros no podemos creer que Dios va a hacer maldita a la raza de Jacob. Dicen: ¿acaso Yahvé se pondría nervioso? ¿Es así como procede? ¿No tiene más bien palabras de bondad para su pueblo Israel? Estas son palabras de contestación del pueblo de Israel hacia el profeta Miqueas, porque Miqueas llega con estas palabras de parte de Dios a transmitírselas al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel contesta de esta manera: yo no creo que Dios sea tan malo como para ejecutar tales maldades en contra del pueblo de Israel y de Jacob. Hermanos, Dios es bueno. Dios no es un Dios malvado. Dios solamente lo que pide de su pueblo es que cambie, que no haga sufrir al pobre, que le dé la libertad al cautivo, a todo aquel que ya había sido libre, que no lo vuelvan a tomar como esclavo. Eso era lo que Dios pedía para su pueblo. Si iban a una casa y les gustaban sus campos, les gustaban sus mujeres y les gustaban sus hijos y sus hijas, los tomaban a todos como esclavos. Eso era una maldad que Dios aborrecía, que Dios no podía ver en medio de su pueblo. Por eso, estas advertencias de su parte hacia el profeta Miqueas: ve y anúnciales esto. Hermanos, Dios, ¿cuántos avisos no nos manda a través de las lecturas también a nosotros, para que no procedamos de este mismo modo? En este capítulo podemos ver
que la advertencia es para nosotros, para que no vayamos a ser como esta gente de Israel. Y Dios no nos va a castigar, más bien Dios nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dirigir por el buen camino. Pero solamente si hacemos su voluntad. Si no hacemos las mismas cosas que este pueblo engreído, un pueblo que estaba impuesto a cometer la maldad y nadie les decía nada. ¿Y cómo les iban a decir, mis hermanos? Si a la gente que se lo hacían era pura gente humilde. Todos los ricos, todos los que poseían campos, buenas casas y mucho ganado, pues entre más se hacían más ricos, porque si ellos miraban que un pobre tenía algunas 2 borreguitas, algunos 2 corderitos o lo que fuera, iban y se los quitaban, se los robaban para que aquel no tuviera nada y ellos hacerse más poderosos. ¿Ustedes creen que Dios iba a estar contento con ellos? Y cuando les envía la advertencia, todavía ellos se ponen a decir estas palabras, como diciendo Dios no puede proceder de esa manera, no puede comportarse así con el pueblo de Israel, con su elegido. Ellos siempre pensaron de esta manera. Ellos siempre se imaginaron que Dios estaba de su lado, no importando lo que ellos llevaran a cabo. Pero Dios no está ciego. Dios escucha muy en serio las oraciones de todos sus hijos, de todo su pueblo, que se acerca a Él para pedirle que lo ayude. ¿A poco ustedes creen, mis hermanos, que si nosotros nos ponemos de rodillas ante Dios y le hacemos una oración pidiéndole misericordia, ustedes creen que no nos va a ayudar? Dios no es malo. Dios siempre está allí para escucharnos. Pero ¿qué es lo que hacemos? A veces mejor buscamos entre la gente pidiéndoles consejos o pidiéndoles algún bien necesario para nosotros. Y eso no puede ser, hermanos. Tenemos que apegarnos al amor de Dios y no al amor de lo material, como lo hacían los israelitas. Hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, les dio a manos llenas, pero para todo el pueblo, para que todo el pueblo fuera en común como hermanos, para que todo el pueblo tuviera lo necesario y no algunos se iban a apoderar de los demás. Claro que sí iba a haber algunos más ricos que otros, porque tal vez Dios les daba la inteligencia de trabajar más o de tener más posesiones, pero Dios siempre a esa nación les repartió por igual a todos. A todas las 12 tribus les hizo su repartición, tuvieron su heredad como Él se los había prometido. Y entonces no tenían por qué apartar a unos y hacer a otros más poderosos, cuando esto era lo que en realidad se estaba llevando a cabo en Israel. Hermanos, Dios no se queda con nada. A Dios, cuando alguien lo ofende, cuando alguien está haciendo una maldad en contra de uno de sus hijos, que se apoya en Él, obviamente que Él va a hacer justicia. Él es un justo juez. Él no es como nosotros, ni piensa como nosotros. Él piensa todo lo contrario. Así es que si pensamos hacer un daño o una maldad a uno de nuestros hermanos, pensémoslo más bien. Pensémoslo 2 veces antes de cometer aquella maldad, porque Dios, que nos está viendo, nos va a dar nuestro merecido. Y claro que bien merecido nos lo vamos a tener, así como el pueblo de Israel cuando les anuncia todo esto. Sin embargo, ya en los últimos versículos, Dios dice al pueblo de Israel que quiere reunir a Jacob entero, dice, y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso, les hará pasar la puerta, y por ella saldrán. Su rey marchará delante de ellos, Yahvé los encabezará. Esta es una promesa más de parte de Dios hacia este pueblo cabeza dura. Aún así, después de estas advertencias, Dios les dice que saldrán triunfantes de todo lo malo que a ellos les había sucedido, después de todos los castigos que Dios les había mandado por su maldad, por su corazón obstinado. Hermanos, Dios nos quiere siempre llevar por el buen camino. Él no quiere que nos dirijamos por las veredas
que nos llevan a la maldad. Él quiere que siempre vayamos por un camino que no, importando lo estrecho que esté, sigámosle, ¿verdad? Porque esos caminos estrechos son los más difíciles de cruzar, pero sin embargo Dios nos pide que vayamos por ellos, que no nos vayamos por un camino que está amplio, bien limpiecito, sin problemas ni nada, pero que hay mucha maldad, los caminos que nos incitan a cometerle el daño, a ser como los demás. Dios no quiere que sigamos los caminos del demonio. Él quiere que sigamos los caminos de Él, y entonces esos caminos vamos a seguir. Vamos a pedirle a Dios siempre en nuestras oraciones, mis hermanos, para que Él nos ayude y también pues ayude a los demás, ¿verdad? Todos aquellos que también están llenos de problemas, de dificultades y que económicamente no han podido salir. Entonces a esos hay que ponerlos en las manos de Dios para que Él les ayude y les transforme, les haga de bienes, como a muchos, ¿verdad? Que les ha ayudado bastante, porque Dios, cuando nos toma en sus benditas manos, mis hermanos, nos da a manos llenas. Y no podemos decir que Dios nos tiene en la ruina cuando en realidad no es así. Dios nos sostiene de sus benditas manos y no hay un día de la vida en que nosotros podamos reclamarle o reprocharle algo a Él, porque la realidad, mis hermanos, que si somos así es porque somos unos malagradecidos. Este pueblo de Israel tenía manos llenas y era un pueblo mal agradecido. Al meterse con sus hermanos, quitarles todas sus posesiones y además apoderarse también de sus mujeres. ¿Cómo creen ustedes, mis hermanos, que Dios se iba a quedar con las manos cruzadas? Claro que no. Es que la injusticia, mis hermanos, tiene que ser arremetida por Dios, porque Dios, como les decía anteriormente, Él no está ciego, ni tampoco hay nada que lo cubra, porque Él ve a través de cualquier cosa. Si hay nubes, no pensemos que porque hay nubes nosotros nos podemos esconder y cometer cualquier maldad. Si hay luz, es porque allí está Dios también. Dios está en todo, está en la oscuridad, en la luz, en donde quiera que nosotros vayamos, no nos queramos esconder de Él, ¿verdad? Siempre tener cuidado, mis hermanos, y pensar en qué es lo que vamos a hacer antes de hacerlo, para que así Dios no nos tome en cuenta toda nuestra maldad. Entonces, sigámosle a Dios, mis hermanos, de todo corazón, que Él es el único, no hay otro en el mundo o en esta tierra donde nosotros estemos que nos pueda salvar o nos pueda llevar de su mano libres sin ningún problema. El único es nuestro Dios y a Él hay que seguir de todo corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.